la conferencia. Les agradezco por favor colaboren con los micrófonos cerrados. Confirman si ya están visualizando la pantalla, por favor. Sí, señora. Ok, me colaboran por favor con los micrófonos cerrados. Gracias, muy amable. Entonces, bueno, vamos a dar comienzo a la webconferencia correspondiente a la fase 2 del curso de Sistemas Dinámicos, código 243005, del periodo académico 1601 del año 2023. Esta actividad se denomina fase 2, Introducción al modelado de sistemas dinámicos, identificación del proyecto. Entonces, como su nombre lo indica, en esta actividad lo que nosotros vamos a hacer es una introducción a qué es modelar sistemas, qué compromete hacer esta actividad, qué características debemos tener presentes cuando me hablan de un modelado y pues en especial entender a qué hace referencia un sistema dinámico. Esta actividad se desarrolla de manera colaborativa, es la primera actividad del momento de evaluación intermedio y tiene un total de 80 puntos de los 500 que corresponden al curso. Esta actividad inició ayer, lunes 20 de febrero de 2023, y finaliza el próximo domingo 12 de marzo del 2023. Recuerden que contamos con 3 semanas para el desarrollo de esta actividad únicamente. Desarrollando esta actividad se espera que el estudiante al finalizar logre identificar los principios físicos que describen el comportamiento de un sistema con el fin de entender las características dinámicas que determinan su funcionamiento. Entonces, como le comentaba hace un momento, es más introductoria, que recordemos cuáles son las características de un sistema físico, cómo identificamos el tipo de sistema al que nos hace referencia y cómo podemos a partir de esta información entrar a modelarlo, qué características debemos tener presentes para modelar un sistema. Entonces, esta actividad tiene un desarrollo independiente y un desarrollo colaborativo. Dentro de las actividades de desarrollo independiente, tenemos como primer punto que cada estudiante accede a los contenidos y referentes bibliográficos correspondientes a la unidad 1 e indaga sobre los sistemas físicos, los tipos de modelos, características principales y formas de representarlos. Entonces, buscar información de cuáles son los sistemas físicos, cómo podemos modelar un sistema, o sea, qué tipos de modelos existen para representar un sistema físico, cuáles son las características de cada uno de esos modelos y cómo los podemos representar. Como segundo punto tenemos que representa por medio de una herramienta web los elementos principales que componen un sistema de control, identificando sus características y aplicaciones. Pues ahorita vamos a ver que existen varios tipos de control, de sistemas de control, perdón, y que ellos tienen como unas características mínimas, o bueno, uno tiene más que otras, pero son elementos que en algún punto son comunes entre estos tipos de sistemas. Entonces, esa información la tenemos que representar por medio de una herramienta web. No se aceptan presentaciones en PowerPoint. Entonces, tiene que desarrollarse en línea. Luego se solicita que investigue sobre los tipos de lazos de control existentes y los elementos que lo conforman, presentando 2 ejemplos de cada tipo y los presenta por medio de un documento en el foro de desarrollo de la fase correspondiente. Esta actividad tiene mucho que ver con la investigación que hacemos en el segundo punto. Una pregunta. Señor. Cuando su merced dice en el segundo punto que no se aceptan presentaciones, ¿tampoco se pueden hacer una presentación en Genially o en Canva? No, dije en PowerPoint. Ah, ok, No se solo aceptan en restringido PowerPoint, para... solo sí, puede ser cualquier herramienta en línea. Puede hacerla en Ok, Genially, en Canva, lo que tú desees, pero lo que no se acepta es en PowerPoint. sobre el primer punto, qué pena es que hasta ahorita me pude conectar. ¿Hacemos un breve resumen de lo que nos están pidiendo ahí? ¿O algo en específico como un mapa, no sé? No, puede ser un resumen, tú decides si lo quieres presentar en un cuadro, o sea, la forma de presentarlo ya es decisión de cada uno. Si lo quiere presentar como resumen, si lo quiere presentar como un cuadro, si lo quiere presentar como un mapa. La parte de presentarlo sí le corresponde a cada estudiante cómo lo quiere presentar, pero indispensable que tenga esta información.
Las características de los sistemas físicos, tipos de modelos, características principales y sus formas de representarlos. Bueno, entonces acá, los tipos de lazos de control. Entonces, investigamos, existen estos tipos de lazos de control y vamos a, la información que vamos a entregar es en el foro, dar 2 ejemplos. Cada estudiante debe presentar 2 ejemplos. Ahorita vamos a ver unos en la presentación, pero entonces la idea es que ustedes busquen otra información. Luego, como cuarto punto de la parte individual, se le solicita que elabore una infografía en la herramienta web de su preferencia, en donde relacione los tipos de modelado de sistemas y las características diferenciadoras de cada uno. Este punto tiene que ver en parte con la investigación que hacen en el primero, pero acá nos habla de las características diferenciadoras de cada uno. Entonces, ¿cómo identifico yo que estoy modelando matemáticamente de esta forma y no de otra forma? Acá hace énfasis es en ese punto. Si se dan cuenta de esta primera parte, lo que quedan son enlaces. Ustedes van a compartir, son enlaces de diseños o desarrollos que ustedes van a crear en la página web. Por favor, verifiquen que esos enlaces que comparten sean para visualización, no para edición, porque pues a nosotros no nos va a permitir verlos y poderles calificar después. Una vez hayan hecho ese desarrollo individual, comenzamos el trabajo colaborativo. La actividad consiste en elaborar una presentación interactiva por medio de una herramienta web. Vuelvo y les aclaro, no se aceptan presentaciones en PowerPoint, mucho menos que la hago en PowerPoint, la subo en Drive y comparto el enlace. No, tiene que ser diseñada, elaborada en una herramienta web, en donde se relacionen los principios físicos, las leyes físicas y dinámicas que rigen los comportamientos y las principales características de estos 5 tipos de sistemas. Existen más tipos de sistemas, pero estos son como los más comunes o que más se encuentran en la vida, en la parte industrial, cuando nosotros entramos a hacer modelado de sistemas. Sistemas mecánicos traslacionales, mecánicos rotacionales, eléctricos RLC, electromecánicos e hidráulicos. Si se dan cuenta, son 5 tipos de sistemas. En cada grupo colaborativo están participando 5 estudiantes. Independientemente de que participe 1, 2, 3, 4 o 5 estudiantes en cada grupo colaborativo, la presentación tiene que ir con los 5 sistemas. Es decir, solo estamos participando 2 de 5. Entre los 2 que entregan, tienen que entregar los 5 tipos de sistemas. Que solamente estoy participando yo, usted mismo tiene que desarrollar las 5. Que estamos participando los 5, miren cómo se organizan y entregan los 5 sistemas. Obviamente que sea organizado, no es que cada uno me entregue un enlace. En un grupo colaborativo me entreguen 5 enlaces del desarrollo de este punto. No, un solo enlace, una sola presentación. ¿Qué deben entregar ustedes en el entorno de evaluación? En el entorno de evaluación deben entregar un documento en formato PDF que contenga portada, objetivos y acá comienza el desarrollo. Enlaces de las presentaciones elaboradas por cada integrante del grupo colaborativo sobre los elementos principales de un sistema de control, es decir, los enlaces del punto 1 del trabajo independiente. Ejemplos presentados por cada integrante del grupo colaborativo referente a los tipos de lazos de control, es decir, lo que presentamos acá en el tercer punto del trabajo independiente. Perdón, ese es del segundo punto. El documento con los ejemplos de cada tipo de lazo de control y sus características, ese sí es el del tercer punto, que es el ejemplo que los 2 ejemplos que cada uno va a proponer. Y el enlace de la infografía de los tipos de modelado de sistemas de características diferenciadoras y al final la presentación web que elaboran como grupo. Al menos 5 conclusiones, se supone que son 5 integrantes, pues al menos que cada estudiante proponga una conclusión. Y las referencias bibliográficas, aplicando normas APO, se saben que las normas que aplica la universidad para presentación de documentación, pues son en normas APO. Y acá al final encontramos cómo están distribuidos esos 80 puntos. Cada actividad tiene cada uno de los ítems que ustedes entregan tiene una asignación de puntos. Tenemos algunos con 10 puntos, otros con 12, 13, 15
Y acá quiero hacer énfasis en estos dos puntos finales. El sexto criterio es la elaboración del documento tipo informe final, incluyendo los desarrollos requeridos. Si el estudiante lo entrega completo, todos los elementos que se le solicitan, pues puede tener entre 9 y 10 puntos. Si el estudiante no entrega conclusiones, si el estudiante o el grupo no entrega, no sé, los ejemplos del lazo de control, ya no va a tener la actividad completa, sino va a tener entre 6 y 8 puntos. Ya si el estudiante no entrega el trabajo, pues obviamente su calificación va a ser de 0. O si el estudiante entrega la mitad del trabajo, pues no vamos a darle entre 6 y 8 puntos, sino pues tenemos un rango de 0 a 5 puntos para la asignación. Y como séptimo criterio tenemos la participación en la construcción del trabajo colaborativo. Recordemos que tenemos que desarrollar actividades que son de tipo colaborativo. Esta actividad tiene 10 puntos para la participación en la construcción del trabajo colaborativo. ¿Cuál es la invitación y la razón por la cual se hace la webconferencia iniciando el desarrollo de la actividad? Que ustedes tengan la webconferencia desde el comienzo, tengan las condiciones que se tienen para la presentación, el desarrollo y entrega de los documentos para que no haya inconvenientes, que a última hora nos hicieron la web, nos presentaron la información, nos indicaron los requerimientos y yo ya había participado y no era acorde a lo que me estaban solicitando, o que dejemos todo para los últimos 3 días. Recordemos que los últimos 3 días difícilmente nosotros vamos a poderle dar respuesta a todos porque casualmente todos aparecen es al final a realizar sus actividades o sus aportes. Entonces, en los últimos 3 días es muy difícil que nosotros podamos garantizar la retroalimentación. Y adicional, recuerden que eso es un trabajo colaborativo. Entonces, invita a que ustedes desarrollen con tiempo suficiente las diferentes actividades, porque quienes los hacen de manera responsable, pues van a tener su participación y su asignación de puntos. Quienes no, pues difícilmente la van a tener. Por favor, lean las actividades, las guías, los elementos que corresponden acá, las normas y condiciones. Recuerden las normas y condiciones que ustedes aceptaron al iniciar el curso, al activar el curso, y allí estamos aceptando las condiciones de trabajo colaborativo. Es para que ustedes lo tengan allí presente. ¿Me confirman si están viendo en este momento la otra pantalla? Sí, señora. Sí, Vale, sí. muchas Sí, gracias. señora. Ok, perfecto. Bueno, entonces, como les había comentado, en esta actividad nosotros lo que vamos a trabajar es una introducción. Vamos a empezar a entender de qué se trata este curso. Ustedes hicieron alguna actividad en el desarrollo de presaberes. Allí lo que estábamos haciendo era una identificación de conocimientos previos de 2 temas puntuales. Primer tema puntual, análisis de un circuito eléctrico. ¿Cómo nosotros podemos reducir un circuito eléctrico o cómo lo podemos interpretar aplicándole leyes de mallas, de nodos, de acuerdo a lo que nos planteaba Kirchhoff en cada uno de los casos? Y adicional, trabajamos algo de MATLAB. Más que la programación, porque pues ustedes se dieron cuenta en la webconferencia anterior, lo que se explicó era simplemente que garantizáramos que todos tenemos acceso a la herramienta, ya se instalada en el equipo, que la teníamos instalada de antes, que la estamos trabajando en línea, pero garantizar que todos tenemos acceso a la herramienta porque la vamos a necesitar. No en este momento, sino la vamos a necesitar en el desarrollo de la fase 4, que es el componente práctico, porque dicha actividad depende en un 90% de MATLAB. Entonces, era más que todo enfocada hacia ese punto. Pero en sí, ¿qué es lo que nosotros hacemos en sistemas dinámicos? En este curso, como lo expliqué en la webconferencia inicial, nosotros lo que vamos a hacer es representar de maneras diferentes lo que comúnmente conocemos como un sistema físico. Pues, ¿cómo lo llamamos comúnmente en control? Eso se conoce como modelado. Para trabajar un modelado, nosotros tenemos que partir de qué es una planta, qué es un proceso o qué es un sistema. Entonces, una planta es el objeto que requiere control. Es el elemento que nosotros vamos a aplicarle una acción de control. Es decir, que nosotros vamos a manipularla, o ya sea para mejorarla, para eliminarle inconvenientes o garantizarle mejores condiciones. Puede ser un conjunto de elementos o piezas de una máquina que realizan una operación establecida. Entonces, no nos enfocamos a un elemento, si nos damos cuenta, puede ser un conjunto de varios elementos. Entonces, como ejemplo de planta, se tiene un motor DC, como el que encontramos acá, que seguramente si alguien ya se adelantó en la actividad del curso, ya se ha dado cuenta que este circuito aparece por allá más adelante en algún punto del curso.
Puede ser un horno de calentamiento, o sea, ya podemos estar trabajando, por ejemplo, para hacer el control, la acción de control a un horno de fundición de una acería. Podemos trabajar con una caldera, podemos trabajar con un tanque de almacenamiento de líquidos, por ejemplo, para el control de niveles de un tanque de reposo de hidrocarburos o alguna de las sedimentaciones que genera, una banda transportadora o cualquier otro elemento, es decir, cualquier objeto que necesite control. En conclusión, yo puedo modelar un horno de calentamiento, puedo modelar este motor, puedo modelar este circuito eléctrico, puedo modelar este sistema masa resorte amortiguador. Cualquier elemento que yo encuentre lo puedo modelar. Para ello necesito unas condiciones y ahorita más adelante vamos a ver cuáles son las condiciones, pero básicamente, ¿qué es lo que yo necesito tener claro? Que yo puedo modelar cualquier objeto, elemento o conjunto de elementos que requieran de una acción de control. ¿Qué necesitamos? Y es indispensable que nosotros tengamos claro para poder hacer una acción de control. Que ese elemento, máquina, proceso, conjuntos de elementos, tengan dos elementos principales. Uno de ellos es una variable de entrada y el otro es una variable de salida. Es decir, que sea un sistema que me genere algún tipo de acción. Porque si no me genera alguna acción, ¿para qué la voy a controlar? O sea, ¿cuál sería la razón por la cual yo entraría a controlarlo, por lo cual no tendría razón para modelarlo? ¿Qué es la variable de entrada? Es aquella que es independiente de la salida. Sin importar qué suceda a la salida, la variable de entrada no se modifica. Nosotros sabemos que un circuito eléctrico lo conectamos a una fuente de corriente continua, por ejemplo, y si voy a medir, analizando el caso de este circuito que tenemos acá en la figura al lado izquierdo, primera, si voy a medir qué voltaje hay en el condensador, no me va a afectar lo que suceda en el condensador, no me va a afectar lo que hay en la fuente. Entonces, eso es lo que me dice acá, que la entrada debe ser independiente de la salida. Debe ser independiente de otras entradas que puedan existir, debe ser independiente de lo que suceda dentro del proceso de la planta, pero permite su manipulación con el fin de obtener unas variables de salida con características determinadas. Si nos damos cuenta, la variable de entrada es independiente de todo el proceso, pero es la que garantiza que el proceso se dé o que funcione. Puede ser un motor DC, que nosotros, ¿cómo alimentamos un motor de corriente continua? Lo podemos alimentar con una batería, lo podemos alimentar con una fuente DC, o lo podemos alimentar generándole movimiento en el rotor para que funcione como generador, no como un motor que genera el movimiento con un voltaje, sino que con el movimiento podemos generar la acción contraria, que nos dé un voltaje o un valor de corriente en los otros extremos. Eso es lo que llamamos la variable de entrada. A diferencia de la variable de salida, que la variable de salida pues es el resultado de un proceso. Como es el resultado de un proceso, esta sí depende de todas las entradas que existan y de lo que suceda dentro de la planta. Entonces, esa es la diferencia entre los dos tipos de variables. Recordemos, la de entrada es independiente, la de salida es dependiente por otra razón. Ya hablando en los sistemas, cuando nosotros hablamos de un sistema, nos dice que es una agrupación de elementos que trabajan conjuntamente y tienen un objetivo final. Es decir, que están en busca de determinadas características en una variable de salida. El sistema es todo lo que se va a encargar de generar la acción que nosotros llamamos como el principio de funcionamiento de un elemento, de una máquina o de un proceso. Acá es donde empezamos a entender algunos de los elementos que nos piden que investiguemos en la guía. Existen sistemas de lazo abierto, sistemas de lazo cerrado, que a su vez pueden ser SISO, por sus siglas en inglés de una entrada, una salida, o MIMO, por sus siglas en inglés de múltiples entradas, múltiples salidas. Entonces, acá ya nos están apareciendo algunos elementos que ustedes tienen que ir buscando para el desarrollo de las actividades de la guía. Entonces, en primera instancia, nos hablan acá, bueno, en segunda instancia, nos hablan de los sistemas ISO. Nos lo dice todo su nombre o su traducción. Una entrada, una salida. Entonces, es un sistema que con una sola variable de entrada nos va a generar una sola variable de salida. A diferencia de los demás, que pueden ser
de múltiples entradas con múltiples salidas y que a su vez existe una mezcla entre ellos. Yo puedo tener un sistema SIMO, que es una entrada, muchas salidas, o puedo tener un sistema MISO, que es un sistema con muchas entradas, pero con una sola salida. Entonces ya empieza a aparecer otros tipos de sistemas para sus respectivas consultas. Y acá ya nos hablan de lo que es un sistema enlazo abierto y lo que es un sistema enlazo cerrado. Como su nombre lo indica, lazo abierto significa que yo tengo simplemente una línea continua donde un proceso genera el otro, pero no tenemos una retroalimentación, como lo podemos observar en la figura. Tenemos una señal de entrada, UDT, tenemos un controlador, nos genera una señal de control, llegamos a una planta y nos genera una señal de salida. En ningún momento la salida está regresando a la entrada o al controlador o a la señal de control. No tenemos una retroalimentación. Y acá nos muestran un ejemplo. Nos dicen que es la lavadora, cuyo objetivo final es lavar la ropa o entregarnos la ropa limpia. Sin embargo, ella una vez termina su ciclo de lavado, no indaga sobre el estado final de la ropa para saber si se cumplió o no con el objetivo. Normalmente nosotros, ¿qué hacemos? La encendemos, dejamos ahí la ropa, la ponemos a llenar, le dejamos el jabón y ella hace su trabajo solo. Y finaliza su tiempo, nos avisa que ya terminó, y nosotros sacamos la ropa y ya. Pero ella nunca nos dice, la ropa ya está limpia, simplemente nos dice, terminé mi ciclo y ya, ¿cierto? Eso es un sistema de lazo abierto. Y ahora el sistema de lazo cerrado, pues lo que nos garantiza es que sí tenemos una retroalimentación, que sería a través de este bloque de medición que nos aparece como adicional en el lazo de control. Entonces, este bloque de medición lo que nos hace es devolvernos la señal de la salida para verificar si está funcionando el sistema de acuerdo a lo que nosotros necesitamos. Un ejemplo, yo necesito que la temperatura en un cuarto, puede ser, bueno, en un cuarto médico, un ejemplo, que la temperatura siempre esté en 12 grados centígrados, pero resulta que la medición me está diciendo que tenemos 14. Entonces, ella misma se encarga de garantizar que el sistema de ventilación nos genere menor temperatura. Les agradezco, cierren los micrófonos, por favor. Y de esta manera garantizar que se cumplan los estados que nosotros queremos. Entonces, esto es lo que hace un sistema de lazo cerrado. Básicamente, ¿en dónde vamos a trabajar nosotros o en dónde vamos a aplicar lo que vamos a aprender acá en modelado? Precisamente acá. Porque nosotros lo que vamos a generar son acciones de control y las acciones de control las ejecutamos en su gran mayoría es cuando hacemos retroalimentaciones porque vemos que algo se nos altera o no está funcionando de la manera que deseamos o de la manera que esperamos. Entonces, allí es donde ustedes tienen que generar dos ejemplos. Dos ejemplos para el sistema de lazo abierto y dos ejemplos para el sistema de lazo cerrado. En lo posible, por favor, que no vayamos a utilizar el ejemplo de la lavadora porque pues ya lo usamos acá. Entonces, el modelado es una forma de representación general de una entidad física o conceptual que nos permite describir, definir, copiar, predecir, esquematizar o caracterizar la información que sobre ella se tiene en cuanto al comportamiento de procesos o sistemas. Básicamente es poder representar un proceso de una manera diferente. ¿Por qué de una manera diferente? En este caso, pues porque las máquinas o los equipos que nosotros usamos, que van a hacer la acción de control, no van a reconocer que es un circuito eléctrico, no van a reconocer que es un motor, no van a reconocer que es un tanque. Ellos simplemente van a reconocer señales que seguramente son, funciona o no funciona, está en un rango, está fuera de ese rango. Entonces, acá es independiente del proceso. Entonces, por esa razón, nosotros tenemos que representarlo de una manera que las máquinas lo vayan a entender. Entonces, todos los sistemas pueden ser modelados o analizados a través de estas representaciones, entre los que se resaltan los modelos físicos. ¿Por qué los físicos? Porque cuando nosotros vamos a hacer el modelado, existen dos formas de hacerlo. Perdón. Una es cuando conocemos su principio de funcionamiento y otra es cuando lo desconocemos. Entonces, cuando son procesos físicos o químicos, es más sencillo porque ellos, o sea, existen las normas o las leyes que determinan esos comportamientos. Que si es un tipo de movimiento o si es un sistema eléctrico o si es un sistema térmico, un intercambio químico.
Todo eso ya existe en las leyes que muchísimos años atrás alguien ya demostró y funciona así. Entonces, es más fácil aplicar este tipo de principios cuando son sistemas conocidos. ¿Qué pasa cuando yo no lo conozco? O cuando el proceso es muy grande y es compuesto. Sería muy difícil entrar a modelarlo de esta manera. Ya se hace con herramientas computacionales como lo hace MATLAB, que posiblemente lo alcanzaremos a ver cuando hagamos el componente práctico. Básicamente, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer acá? Vamos a trabajar dos tipos de modelos. Vamos a modelar de forma matemática y vamos a modelar de forma gráfica, para demostrar que el intercambio de información que existe entre un sistema, una planta, entre esa planta, el exterior, que sería las señales que están influyendo a ellas, y el interior, que es cómo funciona y el principio físico que la rige, nosotros podemos garantizar que representándolo de una manera diferente, su comportamiento va a ser siempre el mismo. Entonces, ¿en qué nos vamos a centrar nosotros acá en este punto? ¿Cómo podemos representar esas plantas o esos procesos de tal manera que al llevarlo más adelante a una acción de control, el resto del sistema lo reconozca y se adapte básicamente con este mismo proceso? Entonces, bueno, ya el tema de los lazos ya lo habíamos visto, que simplemente es un sistema compuesto por un dispositivo de medición, controlador, elemento final de control y el propio proceso. Recuerden que tenemos que identificar los elementos de los lazos. Entonces, acá están los elementos de los lazos. No hay que desconocer los principales, que son variables de entrada, variables de salida, y que son los que nos garantizan que un sistema funcione de manera estable, que se sostenga funcionando siempre de manera estable, independientemente de perturbaciones y desajustes que sucedan en el exterior. Todo sistema tiene que ser adaptable a lo que suceda en el exterior. Es decir, que tenemos un sobrepico de tensión. El sistema lo asimila y sin embargo vuelve a su comportamiento nominal. Eso es lo que se debe garantizar siempre. Que acá tenemos el bloque de un lazo de control cerrado, como lo vimos hace un momento, y acá a la derecha encontramos el lazo de control para el nivel de un tanque. Entonces acá si nos damos cuenta, tenemos una entrada. ¿Cuál sería en este caso la señal de la entrada? La llave. La Bueno, tensión. entonces acá tenemos nosotros Controlador. que estamos Ese era llenando un tanque. Estamos llenando este tanque con un líquido que puede ser agua. Entonces, alguien me dijo, puede ser la llave, ¿sí? Entonces, alguien puede decir, sí, puede ser la llave, qué tan abierta está la válvula. Y es el líquido que nosotros vamos a ingresar. Alguien me puede decir, lo voy a trabajar por el nivel del líquido en el tanque. ¿Hasta dónde llega este líquido acá en el tanque? ¿Sí? Otra persona me puede decir, yo lo voy a trabajar con el caudal que trae el tanque. Cualquiera de las dos señales también que viene de la llave, perdón, de la tubería. Cualquiera de las dos señales son válidas porque son información que me va a alimentar el resto del proceso. Ahora me dice, vamos a ir a una planta. ¿Cuál sería la planta en este caso? ¿Qué creen ustedes que sería la planta? Almacenables. Como el sistema de almacenamiento del agua. Entonces, alguien me puede decir, es el tanque, como alguien me puede decir, es el caudal que va en la tubería. Si se dan cuenta, yo puedo tomarlo. Una persona puede decir, yo lo voy a trabajar con la entrada del caudal y el sistema es, la planta es el nivel del tanque. Otra persona me puede decir, no, mi entrada es que yo tenga líquido en el tanque, pero el proceso lo voy a trabajar como el caudal que va en la tubería, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, es necesario conocer bien el proceso que nosotros vamos a modelar. Acá me habla que tenemos un bloque de medición. Ese bloque de medición, ¿cuál sería? Colaboran con los micrófonos, por favor. Este bloque de medición, ¿cuál sería el gráfico? Como la cantidad de agua.
Bueno, acá sí tenemos un punto, y acá sí me dice, mire, acá hay un transmisor de nivel, ¿sí? Cuando nos dice acá hay un transmisor de nivel, pues ya nos dice con qué era que nosotros veníamos trabajando acá, ¿sí? Porque estoy haciendo una medición de nivel. Recordémonos que los Con transmisores sensores. vienen con los sensores, exacto. Entonces, ese sensor lleva una señal al controlador, que a su vez el controlador va a un transductor IP. ¿Qué es lo que hace el transductor IP? Convertir la señal eléctrica que viene del controlador en una señal neumática para garantizar que la válvula de aire se abra o se cierra de acuerdo a la necesidad. Entonces, si se dan cuenta, aunque simplemente estoy llenando un tanque de agua, acá automáticamente el sistema va a trabajar solo dependiendo de la señal que yo le configure al transmisor de nivel. Se asume que el transmisor tiene el sensor, ¿no? Entonces, eso es un Por lazo alta y por de baja. control cerrado. Entonces, para que ustedes vayan mirando los ejemplos, este sería el ejemplo del lazo cerrado. ¿Listo? Esos transmisores de nivel no son de señales análogas. ¿Y eso cuando hay? Tú encuentras transmisores de nivel con señales análogas, como también con señales digitales, los encuentras que te entregan señales eléctricas, los encuentras que te entregan señales neumáticas, o sea, ya eso depende del proceso en el que, y pues el sistema en donde esté implementado, ¿no? Bueno, acá está el mismo proceso, pero acá trabajamos es con temperatura de un intercambiador de calor. Entonces, acá tenemos el mismo sistema, un lazo cerrado, pero ¿qué estamos midiendo? Temperatura. ¿Sí? La señal de control o la acción de control funciona a través de este controlador que también es IP, es decir, que trabaja señal eléctrica y la convierte en señal de presión, pero su funcionamiento depende de temperatura. Pero estamos haciendo un mismo proceso. Tenemos entrada de un fluido frío, ingresa un intercambiador de calor y nos va a generar salida con fluido de calor, o puede ser con aire caliente o puede ser con agua caliente. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nos genera acá este proceso. Ah, bueno, y acá tenemos otra opción, porque mire que tenemos una salida de vapor. Alguien puede decir, yo quiero utilizar esa salida de vapor como entrada de otro proceso. Entonces, aquí ya podemos nosotros con este ejemplo de un intercambiador de calor generar un proceso más grande. ¿Listo? Entonces, acá ya empezamos a cómo podemos representar nosotros los modelos. Entonces, los modelos vimos ahorita que los podemos representar de manera matemática o de manera gráfica. Pues cuando nosotros los representamos de manera matemática, pues son vistos como arreglos matemáticos en donde cada parámetro variable tiene relación directa con un fenómeno. Es decir, nosotros no podemos inventarnos el intercambiador de calor, ¿cierto? Si no estamos evaluando la temperatura. Y esa temperatura pues va a ser dependiente del tiempo, porque a medida que transcurre el tiempo esa temperatura puede ser mayor o puede ser menor dependiendo de lo que nosotros estemos haciendo. Entonces, esa representación se adapta en la mayoría de situaciones, como el caso de los sistemas físicos, por medio de su representación en ecuaciones diferenciales. ¿Por qué ecuaciones diferenciales? Recordemos que un sistema dinámico es un sistema que varía en el tiempo. Es decir, en instantes diferentes de tiempo donde nosotros los evaluemos, tenemos señales diferentes, que puede llegar a un punto donde tenemos un régimen permanente. ¿Qué es un régimen permanente? Que se va a sostener igual, pero va a tener un cambio para poder llegar desde su fase inicial hasta ese régimen permanente. Entonces, eso garantiza que esto es un sistema dinámico. Entonces, por eso trabajamos con ecuaciones diferenciales. ¿Qué garantiza una ecuación diferencial? Que trabajamos con una variable, que en este caso pues será el tiempo, que tenemos una señal de entrada, que ya vimos que todo sistema tiene que tener señal de entrada, y que nos va a generar una señal de salida, que ya vimos que todo sistema debe tener. Entonces, estamos cumpliendo. ¿Cuál es la diferencia de representarlo por medio de ecuaciones diferenciales? Que las derivadas que yo encuentro en una ecuación diferencial es lo que me garantiza el cambio en cada instante de tiempo donde nosotros le evaluamos. Entonces, ya empezamos a ver que vamos a tener que utilizar derivadas. Entonces, cuando trabajamos con sistemas, tenemos que tener claro los tipos de señales que existen. Y básicamente, pues una señal son funciones que están definidas en el dominio del tiempo. Entonces, volvemos a lo mismo, tengo que trabajar con el tiempo
y que proporcionan información sobre las variables de entrada, de salida o intermedias en un proceso y o planta, y que es la forma como yo garantizo que un sistema pues tiene diferentes comportamientos en diferentes instantes de tiempo donde yo lo evalúe. Existen dos tipos de señales. Existen las señales discretas y tenemos también las señales continuas. ¿Cuál de los dos sistemas, o perdón, de los dos tipos de señal es la que tenemos al lado izquierdo? Continuos. Primero es continua. Ok, la primera es continua. ¿Por qué es continua? Porque los valores de t donde yo la evalúe, o sea, es decir, en la gráfica del eje cartesiano, lo que yo llamaría como el eje X, donde yo la esté evaluando, va a tener un comportamiento o un valor correspondiente en el eje Y. Por ejemplo, t en cualquier valor real en el intervalo definido entre el 0 y el 10, es decir, puede tomar cualquier valor comprendido entre 0 y 10. Puede ser 0, puede ser 1, puede ser el número pi, puede ser 5, puede ser 9.8547, sí, cualquier valor siempre y cuando esté comprendido entre 0 y 10. ¿Qué sucede con los discretos? Que sería el caso de la imagen que tenemos a la derecha. Son valores de t que no están determinados o especificados en todos los elementos, sino en unos números o conjunto de posibles valores. Entonces acá me dicen, cuando t es 1, 2 o 3. ¿Qué pasa cuando yo quiero evaluar 1.5? No tengo el valor porque yo lo estoy discretizando, es decir, como limitando a los puntos definidos que yo le esté proponiendo. De lo contrario, no voy a saber su valor. Seguramente, pues acá como tengo la misma señal de onda, pues yo puedo decir, no, pero lo puedo aproximar. Pero en este caso, porque sé cuál sería su comportamiento. Pero existen puntos donde nosotros no podemos hacer esos tipos de aproximaciones porque los sistemas o los procesos no lo van a permitir, que pues eso ya ustedes lo van a trabajar más adelante. También encontramos que los sistemas se pueden clasificar en función de la ecuación que predice el comportamiento de la variable en función del tiempo. Y esto nos indica que tenemos sistemas que son lineales y sistemas que son no lineales. ¿Cuándo sé que un sistema es lineal? Son aquellos en los que la expresión de la ecuación por la relación entre sus parámetros es lineal. Es decir, que yo la evalúo en un tiempo t determinado y su respuesta va a ser en un tiempo t. No voy a tener una variación significativa. En este caso, pues el ejemplo me muestra una linealidad que me garantiza que la variable sigue siendo con exponente 1, por llamarlo así, para que lo entendamos más. ¿Cuándo es no lineal? Son aquellos en los que la relación entre los parámetros no son lineales. Entonces, miremos el mismo ejemplo. Tenemos una x en un t más 1, pero mire lo que sucede cuando yo lo estoy evaluando al otro lado del igual. Ya no tengo un exponente 1, sino que tengo un exponente 2. Cuando la variable cambia su relación lineal, es decir, que dejamos de ser t a la 1 y pasamos a ser t a un exponente, o pasamos a ser exponente a la t, o pasamos a ser logaritmo de t, pasamos a ser seno de t, ¿sí? Algún otro tipo de función que sé que me va a alterar considerablemente la variable. Eso significa un sistema no lineal. Obviamente nosotros podemos pasar de un no lineal a lineal. Sí, podemos cambiar de estos sistemas a estos. Pero eso lo hacemos con aproximaciones o series de Taylor, que de pronto seguramente ustedes cuando vieron el curso de señales y sistemas, vieron cómo podemos linealizar un sistema, que básicamente es evaluar cuando un límite tiende a cero. Eso es básicamente lo que hacemos para linealizar, que es como determinar una aproximación en la recta bajo la curva. Eso es matemáticamente lo que hacemos acá. Ahora sí entramos a los dos tipos de modelado que nosotros vamos a usar y que son como los más comunes. Existen más, claro, pero pues son como los que más se utilizan en acciones de control, que es lo que nosotros vamos a, o la razón para la cual aprendemos a modelar sistemas. Entonces, encontramos modelos matemáticos y encontramos modelos gráficos. Dentro de los modelos matemáticos encontramos
las ecuaciones diferenciales, que fue lo que les acabo de comentar, por qué son ecuaciones diferenciales, por qué trabajamos con derivadas y por qué vamos a trabajar con derivadas. Y esto se conoce como un modelado en el dominio del tiempo. ¿Por qué en el dominio del tiempo? Porque cuando trabajamos con ecuación diferencial hablamos de derivadas. Las derivadas, pues en este caso, van a depender del tiempo. Encontramos otra forma de representarlo matemáticamente que se denomina función de transferencia. La función de transferencia es una forma de presentar un sistema, en este caso, pues una derivada, pero llevándola al plano complejo. El plano complejo es cuando nosotros trabajamos en el dominio de la frecuencia. ¿Por qué lo llevamos al plano complejo? Por dos razones. Una, porque matemáticamente es más fácil trabajar con funciones de transferencia que van a ser ecuaciones sencillas. Y la otra, porque los sistemas van a trabajar es con estas ecuaciones. O sea, las plantas, cuando nosotros las estemos modelando, vamos a trabajar así con funciones de transferencia. Otra forma matemática de representarla se conoce como espacios de estados. Los espacios de estados simplemente es la forma de representar numéricamente una variable que depende del tiempo. Si nos damos cuenta, estos tres tipos de modelos matemáticos, en el dominio del tiempo, en el dominio de la frecuencia y representación por espacios de estados, tienen una correlación entre sí. Yo no puedo yo no puedo decir que modelo por medio de ecuaciones diferenciales y nunca voy a modelar en espacios de estados. Porque si ya tengo una ecuación diferencial, puedo hallar un espacio de estados. Alguien me dice, tengo una planta que tiene esta función de transferencia, pero no sé cuál es la ecuación matemática que la determina en el tiempo. Yo puedo devolverme y hallarla. Entonces, yo puedo saltar entre ellas tres de la manera que yo quiera modelarlo. ¿Qué es lo importante? Que las tres me generen el mismo comportamiento, porque si alguna de ellas cambia, ya la planta va a ser diferente. Entonces, todas tienen que ser iguales porque pues estaríamos modelando el mismo sistema. Y ya entramos a los modelos matemáticos, gráficos. Los modelos gráficos es la forma como visual en la que nosotros los vamos a representar. La primera forma es en diagramas de bloques. Entonces, ¿cómo paso yo una ecuación a bloques? Existen bloques que hacen suma, bloques que hacen resta, que hacen multiplicaciones, derivadas, integrales, multiplexaciones. Entonces, todo eso es lo que yo voy a hacer con los diagramas de bloques, que básicamente cuando lleguemos al componente práctico es, ¿cómo paso esta ecuación diferencial a estos bloques? ¿Cómo lo represento? ¿Cómo lo llevo de una forma matemática a una forma gráfica por medio de bloques? Y de allí podemos obtener el diagrama de flujo, que como su nombre lo indica, simplemente es la forma de representar el flujo de las señales, o sea, las direcciones de las señales. Entonces, por ejemplo, si nosotros nos ubicamos acá en este bloque de 1 sobre C1S, tenemos una flecha que se llama, o está representada acá como H1DS y se dirige a la derecha, que es este punto que tenemos acá. Y nos dice que acá se viene a unir en una resta con una señal H2DS que viene más adelante, que vendría a ser esta señal que viene acá, ¿sí? Entonces, son los flujos. Se dan cuenta, es el mismo bloque, pero acá ya no vemos los cuadros. Y los circulitos, que son como los bloques de suma y de operación, lo que hacemos es la señal, en qué dirección va a dirigir. Eso es básicamente lo que hacemos. Esos son los tipos de modelados que nosotros vamos a desarrollar en el curso, que vamos a aprender a hacer, que vamos a aprender a generar y aprender a saltar entre ellos mismos. Porque también, como parte de la ecuación, obtener el gráfico, también puedo partir del gráfico para obtener la ecuación. De las dos maneras es válido. Y deben generar pues el mismo comportamiento. Entonces, bueno, como les estaba contando, para la representación de los modelos, pues nos vamos a enfatizar en estos dos, que son los matemáticos y los gráficos. En los modelos matemáticos, ya les había comentado hace un momento que los podemos obtener por medio de aplicación de principios físicos, que es aplicando leyes físicas o químicas, o por medio de la aplicación de principios matemáticos. Allí nosotros podemos hacer operaciones, pero también existen las que son modelos estocásticos, que
cuando hablamos de una planta grande que tiene muchos procesos internamente o que yo desconozco, yo la puedo determinar haciendo el análisis de la salida con respecto a la entrada, que lo vamos a hacer por medio de MATLAB cuando hagamos el componente práctico. Y el otro, pues los modelos gráficos, que pues es lo que vamos a hacer en MATLAB, trabajando con la herramienta de Simulink. Entonces, en el modelo matemático, pues vamos a trabajar con expresiones matemáticas que van a describir las relaciones existentes entre las magnitudes que caracterizan un sistema, para lo cual se utilizan dos técnicas, las que comenté, aplicando principios físicos, matemáticos y pues por métodos experimentales. Y lo obtenemos los tres tipos de modelos matemáticos que acabamos de mencionar. Y en el modelo gráfico, pues es simplemente la forma de representarlo, pero por medio de bloques o diagramas de flujo, que eso lo hacemos con una herramienta. ¿Qué tipos de modelos nosotros vamos a encontrar? Acá están representados como los modelos más comunes. Tenemos los sistemas eléctricos, los mecánicos del movimiento traslacional, los mecánicos del movimiento rotacional y los hidráulicos. ¿Qué sucede acá? Que acá tenemos elementos que van a actuar como disipadores, otros que van a actuar como elementos de retraso, otros como acumuladores, y siempre tenemos señales de entrada y señales de salida. ¿Qué sucede con un sistema eléctrico? Tenemos elemento disipador, la resistencia. Nosotros sabemos que las resistencias no almacenan ni corriente ni voltaje en el dominio del tiempo. Son elementos totalmente lineales. Por eso son disipadores. Mientras que cuando trabajamos con la bobina o inductor y el capacitor o condensador, acá sí encontramos almacenamiento. Sabemos que la bobina almacena corriente y el condensador almacena voltaje. Eso es lo que hace que ellos en el tiempo generen valores diferentes. Por eso uno se llama de retraso y el otro se llama acumulador. Este mismo análisis lo podemos llevar a los mecánicos traslacionales con el comportamiento del amortiguador, la masa y el resorte. Un amortiguador de un carro está compuesto por estos elementos: masa, resorte, amortiguador. Entonces, estos nos van a generar una acción de movimiento, una acción de velocidad, una acción de aceleración. Aquí es donde nos van a aparecer en la velocidad y en la aceleración lo que corresponde a los cambios en el dominio del tiempo. Ahí es donde van a aparecer esas derivadas. Cuando lo llevamos a un plano rotacional, allí hablamos de amortiguadores giratorios, de muelles de torsión o momentos de inercia. Trabajamos también movimiento rotacional, velocidad angular, velocidad y aceleración angular. Entonces, trabajamos bajo el mismo principio, pero pues acá el movimiento es circular. Cuando trabajamos con los sistemas hidráulicos, podemos analizar lo que hablamos hace un momento. Podemos trabajar con los caudales, como podemos trabajarlo con los niveles que podemos almacenar los líquidos. Entonces, por eso ahorita en el ejemplo que vimos del tanque, se hacía énfasis. Yo puedo decir que voy a trabajar con el nivel de líquido en el tanque. Otra persona me puede decir, no, yo quiero trabajar con el caudal de líquido en la tubería. Es válido porque son dos señales que dependen del mismo sistema. Entonces, cualquiera de ellas es válida. ¿Qué pasa cuando yo me encuentro con un sistema mecánico? Entonces, me decían que los sistemas mecánicos pueden ser traslacionales, es decir, movimiento horizontal o vertical, y los rotacionales, que son movimientos circulares. Y se determinan siempre aplicando la segunda ley de Newton. ¿Qué nos dice la segunda ley de Newton? Que la aceleración en cualquier cuerpo rígido es directamente proporcional al desequilibrio de fuerza que actúe sobre este, o inversamente proporcional a la masa del cuerpo. Básicamente es que las sumatorias de fuerzas que actúan sobre un cuerpo en una dirección específica es igual a la aceleración resultante del movimiento en esa dirección por la masa del cuerpo que queremos mover. Cuando estamos hablando de un sistema traslacional, que es igual a sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. La segunda ley de Newton, la que conocimos en física general. Si llevamos esta misma ley a un plano rotacional, esa fuerza es torque, que actúa sobre un eje dado, es decir, la fuerza con la que voy a garantizar que ese movimiento circular se dé. Y eso es igual al momento de inercia alrededor de dicho eje por la aceleración angular. Entonces, si nos damos cuenta, estamos
cambiando simplemente los elementos que comprenden de un sistema plano, vertical, horizontal, con respecto a un sistema circular de movimiento angular. Esto son las ecuaciones que nosotros vamos a utilizar. Acá es importante que nosotros tengamos presentes los elementos que corresponden, que si estoy hablando del análisis en un resorte, si estoy hablando del análisis de un amortiguador, o si estoy trabajando sobre la masa directamente. Y cuáles son las variables que intervienen en cada una de ellas. Si estoy hablando de movimiento traslacional o de movimiento rotacional. Ya llegando al análisis de cada uno de esos sistemas. Acá nos hablan del masa resorte amortiguador cuando es un sistema traslacional. En este caso, la imagen que tenemos al lado izquierdo nos representa el sistema masa resorte amortiguador. En este caso está suspendido de manera vertical. ¿Qué se hace acá? Ese análisis se hace como un diagrama de cuerpo libre porque tenemos unos elementos, unas fuerzas que actúan sobre el cuerpo, que es la masa. Y ese análisis de cuerpo libre, pues simplemente recordemos lo que nos decían ahorita, sumatoria de todas las fuerzas, ¿cierto? Entonces acá nos dice, sumatoria de las fuerzas es igual a masa por la aceleración, ya sé que la sumatoria de todas las fuerzas es eso, pero acá tengo diferentes fuerzas que interactúan sobre esa masa. La masa general es la de la masa, o sea, la acción que nos genera la masa en este punto. Pero tenemos una fuerza F1, que es la que nos genera el resorte K. Una fuerza F2, que es la que nos genera el amortiguador T. Y otra fuerza F de T, que es la que va a garantizar que yo mueva esa masa hacia el suelo. ¿Sí? Entonces, si hagamos la imagen imaginémonos este punto, que ustedes tienen suspendida esa masa de un resorte y de un amortiguador y está colgada al techo, de donde ustedes están en este momento. Y ustedes quieren garantizar que ese peso, esa masa que está suspendida exactamente en la mitad de su habitación, la quieren llevar hacia el piso. Ustedes son esa fuerza que aparece en rojo, esa F de T, son ustedes, que son la fuerza que yo voy a ejercer para llevar la masa al piso. Ya sé que el resorte se va a oponer, ya sé que el amortiguador se va a oponer. Entonces, esas son todas las fuerzas que están actuando sobre ese elemento. Llevando ese análisis que ya me lo imaginé, ya vi qué es lo que estoy haciendo, a la forma matemática es esto. ¿Por qué negativa es la fuerza 1 y la fuerza 2? Porque ellas están contrarias a la acción que yo quiero hacer. ¿Cuál es la acción que yo quiero hacer? Que la masa baje. Y ellas son las que garantizan que la masa no baje. Por eso son negativas. Y simplemente lo que hago es representarla de acuerdo a lo que corresponde. ¿Dónde veo eso? Por acá están las ecuaciones. Acá están las ecuaciones. Bueno, que acá está, mira. Cuando yo estoy hablando cuando yo estoy hablando de un sistema, ay, permítanme un segundo que se me va. Ya. Cuando yo estoy hablando de un sistema lineal, en este caso la masa resorte, el elemento que es lineal es el resorte. Porque él matemáticamente la fórmula me dice que él depende del desplazamiento. Mientras que el amortiguador me dice que depende de la velocidad. Entonces, hagamos un recorderis matemáticamente, bueno, si lo recuerdan de física. En física nos decían que la velocidad es la derivada del desplazamiento. Entonces, por esta razón, acá ya nos aparece una derivada. ¿Por qué acá la aceleración se convierte en la segunda derivada del desplazamiento? ¿Por qué creen ustedes que la aceleración es la segunda derivada del desplazamiento? La velocidad es la primera derivada de la... La aceleración es la derivada de la velocidad. Ajá. Exacto.
Y la como velocidad de la es la derivada del derivada de la distancia desplazamiento, con respecto al tiempo. exacto. Entonces, por esa razón acá me Eso es aparece segunda. esta derivada segunda. ¿Listo? Entonces, si nos damos cuenta, no es nada que yo no haya visto en algún momento, sino lo que hacemos acá es como, recuerden que ustedes vieron esto, recuerden que existe este principio, ahora venga, ¿qué vamos a hacer con eso que vimos? Eso es lo que vamos a hacer nosotros acá. Y simplemente acá lo que hicimos al final fue organizarla. Dejar a un lado la fuerza externa, que es la F de T, que es la que yo voy a ejercer para garantizar que la masa baja al piso, y las otras son las fuerzas de mi sistema. ¿Listo? Esto cuando hablamos del traslacional. Ahora vámonos al plano giratorio, que es el rotacional. Entonces me dijeron, es lo mismo, pero acá actúan son las ecuaciones de torque y de momentos de inercia, que es exactamente lo mismo que nosotros tenemos acá. Entonces tenemos una señal de entrada que es el torque, que es el que yo voy a ejercer para garantizar que este cojinete del motor gire. Y voy a tener una acción que depende del momento de inercia con el cual ya está trabajando mi sistema. ¿Y este qué sería? Este BW, ¿qué creen ustedes que sería? Acá nos dice, esa W es la velocidad angular. Entonces, esta B es un... Cuando ustedes vieron la parte rotacional, cuando vieron en física mecánica estos elementos, se dieron cuenta que igual estos elementos, a pesar de que generan movimientos o acciones, tienen unas constantes. Estos valores son valores constantes, pero la W es la velocidad. Alguien me puede decir, yo quiero trabajar en lugar de la velocidad, quiero trabajar con la posición angular. Claro, puede trabajar con la posición angular, pero todos los elementos de la ecuación tienen que estar en términos de la misma variable. Si nos damos cuenta, acá estoy trabajando con velocidad angular y nos habla de una derivada o derivada de orden 1. Si yo lo llevo, en lugar de analizar velocidad angular, yo quiero analizar posición angular, al igual que el ejercicio o el ejemplo anterior, esto se convierte en derivada de orden 2. ¿Por qué? Por lo mismo. Si la velocidad lineal es la derivada del desplazamiento lineal, pues cuando hablamos del plano angular, pues estamos hablando del mismo principio, esto no cambia. Cuando hablamos de los sistemas eléctricos, pues recordemos los elementos básicos de un sistema eléctrico. Resistencia, condensador y bobina o inductor. Recordemos, importante tener claro a qué corresponde el voltaje y la corriente de cada uno de ellos. En la resistencia es sencillo porque es ley de Ohm lineal, pero en el condensador y en la bobina tenemos comportamientos diferentes. ¿Por qué? Porque ellos almacenan. La bobina almacena corriente, el condensador almacena voltaje. Por esa razón aparecen las derivadas. Derivada de la corriente en la bobina, derivada del condensador, del voltaje en el condensador. Importante que ustedes eso empiecen a grabarlo porque lo vamos a necesitar para la siguiente fase. ¿Qué hay que tener en cuenta cuando hablamos de un sistema eléctrico? ¿Cuántas mallas y nodos tiene el sistema? ¿Cuáles son las variables que yo voy a evaluar? Que acá, pues bueno, esto lo vamos a hacer también énfasis en la siguiente fase cuando hagamos el desarrollo matemático, pero estos son elementos que son indispensables que los tengamos claros, porque alguien me puede decir, yo vi en análisis de circuitos que si tengo el circuito alimentado con una fuente de corriente continua, y yo hago el análisis del circuito, la bobina es cortocircuito, el condensador es circuito abierto. Pero si yo acá hago eso, los estoy quitando del circuito. Y yo necesito estas variables. Recordemos que vimos que la ecuación diferencial es indispensable. Si yo hago cortocircuito, circuito abierto, ¿de dónde saco yo estas variables? Entonces ya esto lo vamos a hacer énfasis más adelante cuando hagamos el modelado matemático. Sin embargo, pues igual esta presentación la van a tener ustedes. Cuando hablamos del sistema electromecánico, es un sistema compuesto. El sistema electromecánico depende de un sistema eléctrico, que es el que se va a encargar de alimentar el motor, y el sistema mecánico, que es lo que nos va a generar ese movimiento en el motor, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, yo tengo que hacer los dos análisis, análisis eléctrico y el análisis mecánico. Ya vamos a llegar a un punto en donde esos elementos van a converger. Sí, porque si yo no tengo alimentación o excitación en la armadura del motor, no voy a tener movimiento. Entonces, esta corriente o esta FEM que me va a garantizar el movimiento del rotor internamente es el que me va a generar el movimiento. Entonces, algún momento yo voy a ver que esta corriente que me va a aparecer por allá en el motor
va a tener mucho que ver con el momento de inercia o el torque con el cual se va a mover ese motor. Entonces, ese análisis también lo vamos a ver más a fondo, más adelante. Y entramos también en los sistemas de nivel y caudal. Como lo vimos hace un momento, yo puedo trabajar con la señal de caudal o puedo trabajar con la señal de nivel en un tanque. Cualquiera de las dos variables que ustedes elijan para analizarlo es válido. ¿Por qué? Porque pues las dos dependen del tiempo. Yo puedo aumentar o disminuir el caudal en el tiempo y eso me va a garantizar que el nivel de líquido en el tanque sea mayor o sea menor dependiendo del tiempo. Entonces, acá simplemente lo que trabajamos, en este caso, se trabajó no con caudal, sino con nivel de líquido o del elemento en el tanque y se trabaja con la ley de balances de masas. Alguien puede trabajarlo con caudal y también lo podemos trabajar con intercambios de caudales. Entonces, es importante que ustedes empiecen como a investigar estos elementos. Recordemos que en esta actividad lo que vamos a hacer es investigación, vamos a empezar a conocer lo que es modelar un sistema, cómo los podemos modelar, cuáles son las características que tenemos que tener presentes, qué ecuaciones debo tener claras sobre los sistemas, ya sean rotacionales, eléctricos, de nivel, los 5 sistemas que ustedes tienen que ir a buscar en la consulta que nos piden en la guía para que podamos pues desarrollar las actividades que vienen más adelante. Recordemos que esta primera actividad que dura 3 semanas es más de introducción. Entonces quería por acá ver si tenemos preguntas. Bueno, Nilson, ¿tienes la mano levantada? Señora tutora, tengo una duda en cuanto a las presentaciones. Dime. Pues obviamente en las presentaciones, ya como usted lo dijo, hay que indagar y todo y cumplir con lo que está pidiendo la guía en cada uno de los puntos. Pero mi pregunta es, ¿qué requerimientos necesita cada una de esas presentaciones? O sea, introducción, conclusiones, referencias. No, realmente en las presentaciones no. ¿Qué me interesa? El contenido. Indispensable que ustedes tengan los nombres allí en la presentación. No se exige que pongan su número de cédula, obviamente no. Tiene que estar allí registrados su nombre y su correo institucional. Eso sí es indispensable que ustedes y el grupo colaborativo. Mi nombre es Adriana Noguera, mi correo es tal y yo soy del grupo 170. El contenido. Me piden cuáles son las características de los lazos de control. Estas son las características, No me interesa introducción. En ese punto no me interesan conclusiones. ¿Dónde van? En el documento que van a entregar como grupo colaborativo. Y en cuanto a las citaciones y referencias. En la presentación que hacen como grupo, sí. En esa sí tienen que poner de dónde tomaron la información. Las otras no es necesario, porque es información. O sea, recuerden que en el entregable, el PDF que van a entregar, sí van todas esas referencias en normas APA. En la presentación que hacen como grupo colaborativo, sí. En las otras no es obligatorio. Gracias. No te entendí. Sí, creo que era eso. Henry Gómez. Tutora, compañeros, buenas noches. Pido disculpas, yo ingresé un poco tarde, estaba saliendo de trabajar. No sé si explicaron esto, pero yo tengo la duda. Entonces me gustaría ver si de pronto me la pueden responder. En el segundo punto de la guía dice representar por medio de una herramienta web los elementos principales que componen un sistema de control identificado, sus características y las aplicaciones. Cuando dice los componentes de un sistema, ¿quiere decir que yo escogí uno de los que hay? ¿O está haciendo referencia al punto 5 que dice sistemas mecánicos traslacionales, sistemas mecánicos rotacionales, sistemas electrónicos RLC? No, señor. Acá les estoy presentando. Recuerden que los sistemas deben tener dispositivos de medición de los elementos controladores, elementos finales de control, el propio proceso o planta. Y adicional, por acá vimos que es indispensable estos dos elementos, variables de entrada y variables de salida. A eso hace referencia. Okay. Esta presentación, por acá me están preguntando que si la voy a compartir. Sí, este documento que utilizamos acá se los voy a entregar
mañana junto con la grabación, la van a tener en el correo interno del aula, la van a tener acá en el grupo de Teams y en los diferentes foros. Van a tener la grabación y van a tener la presentación. Ok, muchas gracias. Vale, sí, señor. Edwin Leonardo, ¿estás viendo la palabra? Sí, señora, muy buenas noches. Una consulta acerca del colaborativo también. Pues dice que son 5 y pues en teoría pues cada uno va a escoger uno, ¿sí? Dice que para la entrega sí o sí tienen que estar los cinco resueltos. Pero pues para el caso de que pues que se hagan aportes y las otras personas ya lleguen prácticamente el día del cierre y no hagan aporte, pues es posible que hay unos que tenemos pues más materias y en los últimos 2-3 días no alcanzamos a hacer el desarrollo de los que faltan. Entonces ahí como eso nos afectaría ahí la nota a los que estamos haciendo Por eso participación. les hice énfasis en que recuerden que en los últimos 3 días la retroalimentación es difícil que la reciban todos y la participación del estudiante pues no es, como les digo, recuerden que en el reglamento indican que ustedes se comprometen a participar y que no hacen en los últimos 3 días, ¿sí? Entonces ya ustedes como grupo evalúan en la última semana, recordemos que solo tenemos 3, y pueden indicar lo importante que digan en el foro. Digamos, la actividad cierra un domingo, yo digo el miércoles. Compañeros, solamente hemos participado Héctor y yo. Entonces, hasta este punto, nosotros vamos a entregar el desarrollo de la actividad completa para que los demás sepan y no vayan a estar diciendo a última hora, pero es que yo sí participé, yo me conecté, yo entregué. Recuerden que a ustedes se les cierra el foro, a nosotros no, nosotros sí podemos ver cuándo fue su participación y les reitero, los últimos 3 días, pues ya es cuestión de ustedes como grupo si quieren tener en cuenta la participación del compañero o si no, pues la presentación la tienen que hacer. Si yo no participé durante el tiempo establecido, si no voy a participar el viernes y se cierra el domingo, pues sea consciente usted mismo de entregarlo de manera individual. Pero obviamente no va a tener los 10 puntos porque no fue responsable. A diferencia que de pronto yo en mi grupo 170 empecé a participar mañana, estoy haciendo mis aportes, se llegó el miércoles de cierre de la actividad y nadie más participó. Obviamente si yo estuve juiciosa haciendo mis aportes, pues no me van a poner inconveniente siempre y cuando la entregue completo, ¿no? Tengo que entregar 5 sistemas, los entrego completo, no me va a ver afectada mi nota. Ya es en el punto de la responsabilidad. Sí, que voy que entonces nosotros los que nos quedamos en esos poquitos 3 o 4 días nos tocaría ir a resolver los ejercicios que faltan. Yo creo que compañero, porque es muy poquito tiempo para, por ejemplo, si uno tiene 4 días para darse cuenta, por ejemplo, el miércoles antes de la actividad, faltan 4 días para entregar el trabajo y eso casi siempre pasa que participan el miércoles o el jueves y uno o no participan y uno esperar hasta el miércoles antes de la actividad para poder saber si sí Por eso tiene les que hacer los indico otros puntos. que ustedes como grupo pueden tomar la decisión. Vamos a esperar hasta el lunes de la semana de entrega, el martes, el miércoles. La decisión la tienen ustedes como grupo colaborativo. Lo único que les indico es la entrega son los 5 puntos, o sea, que estamos participando solamente Héctor y yo y vamos a entregar solamente el sistema que Héctor escogió y el mío, ya el punto es incompleto, ¿sí? Es lo único que les indico. La presentación la van a tener, tienen como la base de qué deben generar ustedes en la presentación que ustedes van a elaborar. No les estamos pidiendo que nos hagan un tratado de 50 diapositivas, no, es información puntual para ustedes. ¿Por qué hacemos esta consulta? Porque la siguiente actividad ustedes van a necesitar ir a tomar esas ecuaciones que vimos por aquí, que vimos que acá me decían, bueno, voy a trabajar un sistema eléctrico. Tengo el sistema electromecánico que lo vamos a desarrollar. Bueno, tengo que trabajar cómo se hace un análisis de un circuito, cómo se trabaja un sistema rotacional. Esos puntos son los que ustedes tienen que tener claros en su investigación. Les reitero, no necesitamos que nos entreguen 50 diapositivas en ese punto. No, es lo importante, o sea, lo puntual que se necesita. O sea que queda como a discreción, si uno ve que el grupo no está trabajando, uno puede hasta entregar la actividad solo. Por eso te digo, siempre y cuando sea
No vayas a decir mañana voy a trabajar solo, no, No, sino sí. que lo hagas, digamos, en la última semana, el lunes de la última semana, y digas, bueno, nadie más ha participado, lo voy a desarrollar de manera individual, siempre y cuando quede la evidencia en el foro. Si yo decido trabajar de manera individual y en el foro no reporto, no lo vamos a tener en cuenta como trabajo, que usted lo hizo de manera responsable, sino que no trabajó colaborativamente, ¿sí? Es importante que ustedes también se acostumbren a organizar ahí o a notificar en caso tal que el compañero no les está cumpliendo. Ok, tutora, gracias. Pues, sí. Hernán Ramírez. No te estoy escuchando, Hernán. Tutora, qué pena con Henry, yo me entrometo ahí un momentico. Sí, señor. Henry Gómez. Dígame, sí, señor. Pues no sé de pronto hasta qué o cuál sea la intención de la universidad con respecto, por lo menos, a esta actividad colaborativa. En el caso mío, yo trato de aprovechar el tiempo en lo mayor posible, porque pues yo tengo que trabajar y desafortunadamente a veces duro hasta 15 días donde no tengo internet, donde no tengo señal, donde estoy en un área de campo donde no tengo absolutamente ningún contacto por vía telefónica ni por internet, ¿sí? Y entonces no me parece justo que si ninguno de mis compañeros, faltando 8 o 10 días, no hizo la actividad y yo por lo menos en este caso para esta actividad, digamos que hice un gran aporte hoy y seguramente en el transcurso de esta semana terminaría la otra actividad. Si yo no tengo contacto con ellos y no me puedo comunicar con ellos, entonces resulta que mi trabajo no sirvió, ¿sí? Entonces, pues me parece un poco injusto esa parte, pero pues no sé, o sea, no veo una solución de pronto más práctica, porque Pero no, más es bien, que en ningún porque momento dije que no servía, por eso les hago la aclaración. O sea, ustedes En tienen ningún momento a lo he dicho. partir de ayer 20, tienen para participar en el foro. Si yo veo que tengo la limitante mi segunda y tercera semana, pues yo comienzo a hacer mis aportes ahorita y estamos participando. Cuando les digo que tienen que trabajar de manera colaborativa y organizarse, me refiero a que aprovechen, son 3 semanas, aprovechen y organicen sus tiempos. Muy seguramente ustedes saben cuándo ingresa a trabajar, cuándo ingresa a turno, que va a estar sin señal, y puede aprovechar el tiempo que está en su casa, que tiene disponibilidad para, o bueno, en un lugar con conectividad y tiene la disponibilidad para participar, evitando que la última semana, que usted sabe que no va a tener conectividad, no vaya a poder hacer aportes y nunca hizo aporte, en las 3 semanas no hizo ningún aporte. A esos son los casos que yo me refiero. O sea, en ningún momento dije que si usted participó al comienzo y ya después no pudo participar, no. Y que obviamente que la participación sean aportes significativos. Yo puedo aparecer hoy en mi grupo 170 y decir, compañeros, si vamos a trabajar de manera colaborativa, voy a desarrollar el sistema eléctrico. Estar enviando mis aportes. Pasaron las 3 semanas, llegó el viernes del cierre de la actividad y aparezco el sábado y nunca hice ningún aporte. Eso no es un aporte significativo. A eso es a lo que yo me refiero. Sí, no, de pronto no me hice entender, qué pena. Lo que pasa es que listo, digamos que yo me faltan las de infografías y este tema. Digamos que el resto está muy avanzado y lo compartí en mi grupo y pues ahí hay evidencia. Pero resulta que como esta actividad se tiene que entregar es grupal, yo sé que de pronto esto causa incomodidad en algunos de mis compañeros, pero desafortunadamente a mí me ha pasado en otros cursos, ¿sí? Y eso me ha pasado y obviamente me ha tocado inclusive pedirle otra vez plazo al tutor y entonces ya no me califican sobre 10 porque mis otros compañeros, ninguno hizo los aportes y nadie entregó el trabajo porque desafortunadamente yo tenía que esperar hasta 8 días antes de que se cerrara la actividad y no podía entregar el trabajo solo, ¿sí? Ese es mi problema. Mira, Es que usted puede entregar el trabajo y deja un correo y al profesor y ya. Exacto. Sí, Eso era adjunte lo las que yo le iba a evidencias. decir. O sea, usted puede decir, yo la última semana, temas laborales, no puedo participar en el desarrollo de la actividad, ya tengo mi desarrollo, notifico que lo voy a hacer entrega individual. Realiza su entrega por el entorno correspondiente. Ustedes tienen la entrega habilitada desde el mismo momento en que se les habilita el foro, se les habilitan los botones de entrega de la tarea.
Entonces usted puede hacer la entrega ahí sin ningún inconveniente. ¿Qué le solicito? Que informen en el foro. ¿Por qué razón? Porque de pronto lo que le sucede, que usted la última semana ya tuvo que irse a trabajar y no tiene conectividad. Y de pronto yo estoy esperando, yo soy su compañera, yo estoy esperando que usted suba su otro, le faltan 2 aportes. Y yo me quedo esperando hasta el último día su aporte y pues yo también me quedo atrasada, ¿sí? Entonces, por eso les digo, notifiquen en el foro. El foro es el medio que ustedes tienen para comunicarse. Como el medio oficial, ya muchos arman grupos de WhatsApp, bueno, ya eso es independiente, pero el medio oficial para incluso saber nosotros como tutores que ustedes están trabajando de manera colaborativa y gracias ya por tocar el tema porque es importante. Ustedes pueden crear un grupo de WhatsApp y desarrollar allí toda la guía si quieren, pero si en el foro está en blanco, para nosotros, los tutores, cuando entremos a evaluar, nosotros no entramos a su grupo de WhatsApp, nosotros entramos es al foro. ¿Dónde evalúo yo que usted trabajó colaborativamente? En el foro. Si no hay ningún, o sea, si el foro solo tiene las ilaciones mías como tutor, pues obviamente, ¿qué participación voy a certificar yo que tuviera? Ninguna. Entonces, también es bueno que ustedes aprovechen ese espacio para reportar ese tipo de situaciones. No puedo participar en el desarrollo, lo voy a entregar de manera individual por temas laborales, voy a estar fuera de la ciudad. Listo. Pueden hacer ese aporte, no hay ningún inconveniente. O sea, nosotros muchas entendemos gracias. muchas situaciones porque incluso en donde yo me encuentro tenemos problemas de conectividad, tenemos problemas que empieza a llover y sucede de todo. Entonces, todos estamos expuestos a ese tipo de circunstancias. Lo importante es que reportemos. Lo mismo, no dejen todo para el día de la entrega. Ustedes se han dado cuenta que el día de la entrega muchas veces la plataforma empieza como a generar inconvenientes de ingreso. Eso también es importante que ustedes empiecen a analizar si van a dejar todo para la entrega del último día. No sé si Hernán Andrés ya tiene habilitado el micrófono. En el chat me están preguntando nuevamente por la presentación. Yo la entrego. Me están preguntando por el link de asistencia. No manejo el link de asistencia a las conferencias, solo lo manejo con los IPAs. Lo indiqué en la web inicial. Si alguno trabaja de manera individual, obliga a hacerlo de manera individual a todos. No, yo puedo, por ejemplo, el caso que nos estaba compartiendo el compañero. Yo la última semana no puedo estar, voy a trabajar de manera individual. Los otros 3 compañeros sí están trabajando de manera colaborativa, lo pueden entregar ellos 3, siempre y cuando que cumpla, que entregue completo todo el contenido. Me están preguntando qué herramienta web pueden utilizar. Pueden utilizar las que les están comentando los otros compañeros en el chat: Canva, Genially, Octum, Prezi, las que ustedes quieran. Por ahí comentaron que les empieza a pedir. Utilicen las que son gratuitas. Si ustedes utilizan plantillas que son premium, sí les va a empezar a pedir un pago, pero utilicen las que son gratuitas. Ok, listo, Andrés. Creo que tú eras el que me estaba preguntando eso de la guía. Por acá me está pidiendo la palabra John Jairo Candia. Profe, según entiendo, perdón, solo para dejarlo claro, es que he escuchado varios comentarios. Según veo, el séptimo criterio de evaluación son 10 puntos por tema de participación colaborativa. Si yo empiezo a participar desde mañana hasta el final de la actividad, obviamente de modo constante, con aportes significativos, se asignarán los 10 puntos a los estudiantes que participen de ese modo y solo se afectarán esos puntos para los estudiantes que no lo hagan, ¿correcto? Sí, señor. Listo, profe. Muchas gracias, solo era eso. Bueno, sí, señor. Bueno, listo. Entonces, les agradezco su participación en la webconferencia. Mañana les estaremos compartiendo el enlace de la grabación y el documento que utilicé para la presentación. Les recuerdo pues la invitación a que participen y aprovechen ahorita pues el tiempo inicial, que es donde como que hay más disponibilidad para poder responderle todas las participaciones en los foros. Créanme que la última semana nosotros revisamos y al día siguiente ya tenemos el doble de participaciones de las que teníamos el día anterior. Entonces, así también es un poco más complejo que nosotros les podamos garantizar la retroalimentación en el tiempo que ustedes esperan. Entonces, la invitación a que participen. Adicional, hoy les envío un mensaje al correo interno del aula y a los correos institucionales indicándoles sobre una ampliación en la entrega de la actividad que cerró ayer. Para quienes no la pudieron hacer en el entorno del aula, tienen
plazo hasta este viernes 24 de febrero para hacer la entrega y se recibe únicamente a través del correo interno del aula dirigido al tutor que les hizo el acompañamiento en el curso, en el campus. Esta semana también les estaremos publicando el horario de atención sincrónica por parte de los docentes. Recuerden que este acompañamiento se va a desarrollar únicamente a través de Teams. No estamos atendiendo a través de Skype. La herramienta que dispone la universidad y que indica con la cual vamos a hacer el acompañamiento sincrónico es la herramienta Teams. Puede ser a través del grupo que está creado para el curso o directamente con el tutor que lo acompaña en el aula. Ustedes en Teams lo van a buscar por el nombre correspondiente. Entonces, les agradezco su participación en la webconferencia y que tengan una excelente noche. Gracias, profe. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, Muchas tutora. gracias, tutora. Muy amable. Gracias, feliz Gracias, noche profe, para feliz